Doctor Luciano Aponte, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, les agradezco inmensamente a la sociedad, a la asociación y sobre todo al doctor Diego Aponte por la invitación. El doctor Luciano Aponte nació en Urumita, departamento de La Guajira. A una corta edad fue a vivir a Valledupar, donde inició sus estudios de bachillerato, los cuales culminó en Bogotá en el Colegio del Rosario. Posteriormente hizo sus estudios de medicina y de cirugía como especialización en la Universidad Nacional de Colombia y luego estudió gastroenterología y endoscopia en la Universidad del Rosario. Bueno, yo soy médico de la Universidad Nacional y tuve el privilegio de gozar de la época de oro del Hospital San Juan de Dios, sobre todo cuando fue director el doctor Velázquez, miembro fundador de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Después, por razones de salud, tuve que dejar la cirugía y dedicarme a la gastroenterología con entrenamientos en el Hospital de San José, con cursos de perfeccionamientos cortos en Francia y en Chile. Fue senador de la República, pero no le gustó mucho la política y le pudo más el gusto por la cirugía y la medicina, y como guardián de la memoria de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y conocedor de los testigos directos, hace una remembranza de la fundación de nuestra asociación. Hay cosas interesantísimas en relación con la fundación de la Sociedad de Gastroenterología. La fundaron cirujanos de mucho prestigio, solamente uno, el doctor Enrique Plata, era internista, los demás eran todos cirujanos, bajo la égida del doctor Andrade Valderrama y de Jacome Valderrama, de Velázquez, de Jorge Lega. Hay una cosa simpaticísima, que en realidad en esa época, en el año 47, había un gastroenterólogo de mucho prestigio aquí en el país, que era el doctor Ignacio Vélez Escobar. Tal vez por razones de comunicación no fue invitado no hizo parte de la fundación. Ellos iniciaron su labor y hay que destacar que fue la segunda sociedad médica de gastroenterología en Latinoamérica. La primera fue en Argentina. Y que la primera sociedad médica que se fundó en el país fue en el año 17, en 1917, y fue la de pediatría. Estos eminentes profesores fueron importantísimos y ellos desarrollaron un gran liderazgo, y con el despertar de la cirugía desde el año 40 en adelante, mitad del siglo, tenían mucho protagonismo muchos habían ido al exterior y entonces tomaron el liderazgo con mucha visión para el país y con mucha labor y mucha preponderancia en Latinoamérica. Después de ocupar la presidencia de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva y como gran líder, asumió la de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 1993 y 1995. Me tocó liderar el Congreso Nacional de Gastroenterología en la ciudad de Barranquilla. En ese tiempo no era fácil la organización del Congreso por el problema de las comunicaciones y porque precisamente en ese momento, alrededor de esos años, se estaba librando una lucha a muerte en el campo de Marte, que era la Sociedad de Endoscopia, por el predominio entre los cirujanos generales y los gastroenterólogos que comenzaban a surgir y que tomaron luego el comando de la asociación. Yo fui el último cirujano general como presidente de la asociación. Fue el último. Ya después todos han sido gastroenterólogos. En ese periodo nosotros vivimos una etapa de mucho problema por la situación de orden público del país. Se cancelaban los congresos, las comunicaciones eran difíciles, no teníamos internet en esa época, una comunicación con Europa, los Estados Unidos, tomaba un mes entre ida y vuelta. Era una labor, y las 4 sociedades que integran hoy la asociación no estaban muy bien integradas en ese tiempo. En realidad fue una lucha bastante difícil. Bueno, hay que destacar en realidad que uno de los
uno de los hitos importantes de la asociación, cuando aún se llamaba sociedad, fue cuando se creó los temas escogidos de gastroenterología bajo la égida del doctor J. Valderrama, Juan José J. Valderrama, que él fue el segundo presidente de la asociación. Después eso se convirtió en libro por la acción en el año 67 del doctor Archila. Ya se convirtió en un libro con el apoyo del Banco Popular, y ahí la sociedad se ganó el premio Alejandro Ángel Escobar. Eso fue una cosa muy importante. Pero indudablemente el gran hito de la asociación fue la creación, la fundación de la Revista Colombiana de Gastroenterología bajo la presidencia del doctor Germán Liévano. Sí. Y ahí publiqué en el primer número un trabajo mío sobre la famotidina aquí en Colombia, un nuevo bloqueador H2. Y después se le dio una organización a la revista de mucho valor, y se le dio su organización, se nombró editor, se le dio un reglamento. Y el evento más importante de la asociación en realidad fue las jornadas de Betania en el año 92, cuando fue presidente el doctor Francisco Henao, y la organización de ese evento fue el taller de cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque puso sobre el tapete la importancia del cáncer gástrico como una patología que golpeaba mucho nuestro ámbito médico. Y entonces le dio un protagonismo, y la Sociedad de Patología, Cirugía, Gastroenterología y Endoscopia hicieron ese evento que tuvo una repercusión tremenda y puso en primer plano el tema del cáncer gástrico. En realidad, la asociación, la gran lucha que libró fue haber podido convencer a las autoridades de salud pública de que había que reglamentar un poco el ejercicio de gastroenterología y sobre todo de la endoscopia. El problema estaba en la discusión quién podía hacer la endoscopia. Y bajo la labor de la Sociedad de Endoscopia y la labor de la Sociedad de la Asociación de Gastroenterología, logramos reglamentar, que se reglamentara eso. Porque aunque la endoscopia es un medio de diagnóstico, se logró conseguir de que la pudieran ejercer los que estaban debidamente entrenados, pero certificados por entidades. Y se desarrolló una gran labor desde el punto de vista del entrenamiento de colombianos bajo la égida del doctor Navarrete en Chile. Entrenado más de 40 médicos colombianos, sobre todo en patología biliar, y bajo la égida del doctor Farca en Chile, en Energía González. ¿Hacia dónde va nuestra asociación? ¿Hacia dónde va la Yo creo que va hacia donde estamos. Lo que estamos viendo es los grupos de investigación y los grupos de desarrollo científico, como es el caso de GESCOL y el caso de Neurogastro, para la investigación de la patología que tiene que ver gastrointestinal unida al cerebro. Entonces, esos grupos que se están creando, yo creo que ese es el porvenir de la asociación. Naturalmente que la asociación y nuestras sociedades, no solamente la de gastro, debería interesarse en que el Ministerio de Salud y las entidades públicas desarrollen verdaderos centros de entrenamiento en todas las áreas de mayor desarrollo de la gastroenterología. Lo lógico y lo natural es que en cualquier ciudad mayor de 100.000 habitantes se puedan prestar todos los servicios de gastroenterología y endoscopia para darle mayor realce al ejercicio de la especialidad en el país. La patología nuestra es muy diversa, es florida y requiere mucha atención, sobre todo en cáncer gástrico
Y eso que ha sido objeto ahora último de los consensos, el de intestino irritable, cáncer gástrico y enfermedad inflamatoria intestinal. En cuanto a uno de sus libros publicados y sus gustos musicales, el doctor Aponte nos compartió algunos datos. Escucho mucha música clásica, me gusta mucho Mozart, mucho Beethoven, Bach, para leer, para meditar, pero naturalmente el vallenato tiene su... Por algo es patrimonio de la... ¿Alguna canción preferida? Pues les cuento, entre otras cosas, que en mi casa, en Urumita, en mi casa paterna, fue donde Escalona pudo componer la célebre canción La Casa en el Aire, porque él estaba allá pasándose una temporada con la Malle, y en ese periodo, que duró más o menos unos 3 meses, él, que era bohemio, lo único que hacía era tomar trago y enamorar a las muchachas del pueblo. Y entonces la Maya le tenía el plante de que por eso era que mi papá no quería que me casara contigo. Pues fíjate que ya tú tienes una niña de 3 meses, ¿qué vas a hacer, Rafael? Y todos los días era cuando regresaba de su parranda con mi hermano mayor, que era compinche de él. Entonces ella le caía con él. Y hasta que un día ya él tenía su tema, le cogió una piernita a la luz y le dijo, no te preocupes, mi amor, que yo te voy a hacer una casa en el aire. Ahí surgió la canción. Y tengo ya el libro listo, tan presión. Son unas 300 y pico de páginas sobre la historia médica del Valle del Cesar y el sur de La Guajira. Ahí tengo unos episodios importantísimos para contar. Hay cosas importantes que hay que contarlas para que no se pierdan. Por ejemplo, descubrí que en el año 42, 43 no había una sola cama hospitalaria en toda la región. Y hoy pasamos de 500, que no había nada de cuidado intensivo, que había 3 médicos en la región, hoy pasan de 500. El doctor de Lima nació en Cali. Es médico general de la Universidad del Valle, con entrenamiento en gastroenterología en los Estados Unidos. Yo terminé mi bachillerato en el Colegio Berchmans en Cali en 1952. Después estudié medicina en la Universidad del Valle, me gradué en 1961 y fui a hacer el año rural en Candelaria, Valle del Cauca. Allí profundicé mi vocación de servicio. Años después, tuve la fortuna de viajar a Maryland y en el Hospital Universitario de Baltimore realicé un fellowship en gastroenterología bajo la tutoría del Dr. Howard Raskin, fortuna superada por el hecho de que fue allí donde conocí a Helen, quien ha sido la mayor felicidad de mi vida. Después de contraer matrimonio en 1965 con Ellen Gould y de terminar su especialización, se identificó con el amor de su padre por el Valle del Cauca y entonces regresó a Cali en 1966 en compañía de su esposa. Cuando regresé de Estados Unidos, me vinculé con el Hospital Universitario del Valle y luego con la universidad, donde llegué a ser profesor titular de la Facultad de Salud. Allí descubrí el otro amor de mi vida, la docencia. Siempre le he enseñado a mis alumnos el valor de la excelencia profesional, que permanentemente debe estar acompañada de un trato respetuoso a los pacientes. Creo que eso ha inspirado a mis estudiantes, a quienes considero mis hijos. Todo eso me ha permitido ganarme su aprecio. En la década de los 70 nos unimos con 27 colegas más y fundamos el Centro Médico Imbanaco, donde siempre he tenido mi consultorio privado. Su formación en gastroenterología en Baltimore y su buena relación con expertos de todo el mundo le han dado una perspectiva mundial de la gastroenterología que lo motivó a crear el posgrado de gastroenterología en la Universidad del Valle. A finales de los años 80, la endoscopia digestiva y la gastroenterología marcaban un progreso impresionante y consideramos que era necesario crear un programa de posgrado en gastroenterología en la Universidad del Valle para el beneficio de nuestros estudiantes y de la medicina de la región y del país. Nos juntamos con Fernando Tufi García y Luis Guillermo Mayoral, también gastroenterólogos, y con Héctor Raúl Echavarría, Abraham Kestenberg y Armando Bernaza, cirujanos digestivos, y organizamos un programa de alto nivel
que se inauguró en 1991. Nuestro primer fellow fue el doctor Gustavo Mariño, quien actualmente reside y trabaja en Washington y es un ejemplo de ese liderazgo e investigación clínica que siempre le transmitimos a ellos. Fue el presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 1995 y 1997, todo un reto que afrontó de buena manera desde Cali en una época en que las comunicaciones no eran fáciles. Mi principal preocupación fue integrar a las regiones y fortalecer las relaciones entre colegas gastroenterólogos de todo el país. Yo siempre promoví la tolerancia buscando consensos favorables para nuestra profesión y para el bienestar general. Tuve mucho intercambio académico que me permitió además fortalecer el programa de gastroenterología de nuestra universidad. Uno de mis recuerdos más bonitos fue cuando viajamos al Congreso Mundial de Grecia. Yo iba con Fernando, que entre otras me decía cariñosamente Pío XII, y una tarde estábamos sentados frente al mar Egeo con algunos vinitos de más, y nos pusimos a imaginarnos cómo seríamos nosotros de felices en la Atenas de Hipócrates, participando en el ágora en las discusiones filosóficas y médicas. Sus alumnos lo consideran un modelo por su ética, sabiduría y gran experiencia clínica. Siempre los apoyó con material educativo como computadores, libros y revistas. Además lo consideran tan metódico y ordenado en todo, que entre ellos siempre se habló de las famosas libretas del doctor de Lima. Yo siempre he llevado unas libretas donde registro todo, los pacientes, los casos especiales, las patologías pendientes, y le exijo a mis residentes que hagan lo mismo, pero no siempre me hacen caso y después ahí sí me están pidiendo las mías para completar la información o datos confiables para sus trabajos. Además de un excelente médico, es un melómano conocedor tanto de ritmos colombianos como de las grandes orquestas y música romántica de Estados Unidos de mediados del siglo XX. Y otra de sus grandes aficiones es la fotografía. Yo colecciono fotografías de paisajes, pájaros, plantas, flores. Disfruto mucho eso. Trato de usar todos los recursos técnicos y además tengo mucha paciencia para esperar la hora, la iluminación y las sombras perfectas. Me gusta tenerlas colgadas en la casa y en el consultorio, pero a veces no me dan el crédito suficiente como fotógrafo. La otra vez una paciente me dijo: «¿Qué paisajes tan bonitos, doctor de Lima? ¿Cuál es la marca de la cámara que toma esas fotos?». Yo, un poco serio, pero riéndome por dentro, le dije: «Señora, si usted me invita a su casa a una comida deliciosa, le aseguro que no le voy a preguntar por la marca de su estufa». Ambos nos reímos mucho. Y le agradecemos al doctor Jaime Alvarado por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo me le va, doctor? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación y complacido con esta oportunidad. El doctor Alvarado realizó sus estudios de medicina y especialización como médico internista en la Pontificia Universidad Javeriana. Posteriormente viajó a París, donde estudió gastroenterología. Aunque nació en Medellín, se considera profundamente araucano y bogotano. Soy hijo de un médico odontólogo y ese médico odontólogo estaba haciendo su rural con una compañía que extrae oro, ahora que está tan de moda esto de la extracción, en un pueblo de Antioquia que se llama Frontino. Trabajaba con la Frontino Gold Mines. Soy el mayor de 9 y por supuesto que en Frontino no había cómo tener un parto decente. Así que mi madre se desplaza a Medellín y yo por esa razón soy, digamos, antioqueño de nacimiento, aunque tengo que reconocer que no tengo nada sociológico de Antioquia. Y por el lado de su madre, usted tiene una gran ascendencia árabe. Sí, mi madre es árabe en el 100%, o era árabe en el 100%, migrante libanés, en una de las diásporas religiosas. Mis abuelos y ellos, mi mamá y mis tíos,
tuvieron que salir del Líbano y llegaron por el llano venezolano hasta el llano colombiano, la población de Arauca. Arauca, para que quienes no lo conocen, en esa época era un refugio de migrantes. Entonces, muchísimos apellidos árabes, muchísimos apellidos italianos, franceses. Curiosamente, por ejemplo, Vargas Vila, el escritor, Sí. estuvo autoexiliado en Arauca en esa época, porque era como un pequeño paraíso de libertad con una fuerte cultura europea en esa población. Aunque su padre siempre quiso que estudiara en la Universidad Nacional, toda su vida académica ha estado ligada a la Pontificia Universidad Javeriana. Yo entré a estudiar medicina de 14 años, 6 meses a la Universidad Nacional. ¿Por qué a la Universidad Nacional? Porque si no entraba a la Nacional, a mi papá le daba un infarto. Mi padre es médico odontólogo, el primer médico odontólogo graduado de la Universidad Nacional. Y él quería que yo entrara y a mí me parecía que eso era absolutamente lógico. Pero estábamos en una época un poco de convulsión social y el presidente del momento cerró las universidades del Estado. El doctor Carlos Lleras Restrepo. Mi primer decano en la Nacional fue Paredes Manrique, una persona que me merecía toda mi admiración, compañero de promoción de mi padre. Pero yo tenía mucho afán por ser médico, esas locuras de los 14 años, no hubiera pasado nada sin espera. Claro. Y decido presentarme a la Universidad Javeriana. Y bueno, soy posteriormente médico javeriano, luego hago mi primera especialización en medicina interna en la universidad y luego hago gastroenterología. Estando terminando mi carrera de pregrado, la universidad me nombra monitor de fisiología. Así que me gradúo siendo profesor, entre comillas, de la facultad. Y lo mismo sucede posteriormente con la especialización de medicina interna. Mi jefe, que me quería, entre comillas, mucho, me nombró coordinador de estudiantes. El departamento de medicina interna manejaba 3 semestres, era un trabajo gigantesco. Allí me gano la fama de profesor cuchilla, pero bueno, me pagaban para eso. Pero fue una época de mi vida que disfruté mucho y luego la universidad me manda a Francia a hacer gastroenterología. Y regreso pues vinculado con la universidad y no he hecho otra cosa diferente de enseñar o de tratar de enseñar medicina interna fundamentalmente y gastroenterología. Allí se da la oportunidad porque el gastroenterólogo que existía se regresa a los Estados Unidos. Yo asumo el manejo de una pequeñísima unidad de gastroenterología que se va consolidando. Hacemos el programa de posgrado y somos el primer programa de gastroenterología en una universidad privada del país. Los únicos vestigios estaban en San Juan de Dios y un poco en San José, pero por la época en que tenemos el programa no se había reactivado todavía el de San Juan de Dios y todavía no estaba funcionando plenamente el Rosario. Y bueno, empiezo a hacer mi tarea y soy profesor titular de medicina interna, me nombran decano de la facultad, logro acreditar en alta calidad la facultad de medicina y ahí esa ha sido mi vida. Muchas gracias, doctor Alvarado. Como dirían, es una gran pérdida para la Universidad Nacional y una gran ganancia para la Universidad Javeriana. ¿Cómo concilió con su padre? Ese fue un proceso complejo, él al principio no entendía. Bueno, logré convencerlo, el amor logra superar muchas cosas. Mi padre, que era padre de otros 8,
tenía la esperanza de que mi matrícula no fuera tan costosa, pero bueno, yo me logré autofinanciar siendo auxiliar médico de la primera Comisaría Nacional de Menores que tuvo el país. Me nombró Jaime Castro en una cosa que yo todavía no entiendo por qué. Y el sueldo era tan bueno que con eso pagaba mi matrícula, ayudaba a mantener el apartamento. Así que Qué gran ejemplo. sobrevivimos. Sí, señor. Doctor, usted fue presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 1997 y 1999, después de una larga trayectoria dentro de sus juntas directivas. Estaba en Miami haciendo una rotación en el Hospital de Veteranos y el Congreso Panamericano de Gastroenterología se realizó en Miami en esa época y Arecio Peñalosa, papá, era el vicepresidente de la Asociación Suramericana de Gastroenterología y me preguntó que qué estaba haciendo. Y yo, tan pronto regrese a Bogotá, lo hablamos y allí me vinculé a la asociación. Tuve la fortuna de trabajar ininterrumpidamente hasta esa fecha que usted menciona. Ocupé todas las posiciones: fiscal, secretario, tesorero, vocal, vicepresidente y finalmente fui presidente de la asociación o de la sociedad, como se llamaba en ese momento. Se empieza a llamar asociación a raíz de un cambio de estatutos que realizamos en mi gestión. Era una asociación mucho más plural que la que tenemos ahora. Plural en el sentido de que había muchísimo cirujano gastrointestinal, bastante médico general, y una, digamos, de nuestras tareas fue afinar un poco los requisitos de ingreso para que la asociación llegara a ser lo que es ahora, fundamentalmente una asociación clínica. Fue un periodo de mi vida muy satisfactorio. Gente espectacular con la cual uno trabajaba, maestros como Jaime Campos, Arecio Peñalosa, bueno, toda la florinata de la gastroenterología colombiana y gente joven muy valiosa que después de mi gestión llegó a la presidencia, como William Otero, como Óscar González, Pablito Archila. Era un grupo maravilloso y una tarea espectacular. El doctor Alvarado fue editor de la Revista Colombiana de Gastroenterología por más de 7 años. La asociación le daba como contribución científica a la gastroenterología del país una revista especializada que se llamaba Temas Escogidos de Gastroenterología, que fundamentalmente recogía los trabajos presentados en la anterior convención. No se llamaba como se llama ahora Congreso Colombiano de Gastroenterología, y el editor de Temas Escogidos formaba parte de la Junta. Pero éramos conscientes de que la producción científica de la asociación o de los gastroenterólogos colombianos sobrepasaba esos 3 o 4 trabajos presentados al concurso en la convención, en la convención anterior, y este par de idealistas le presentan a la junta directiva la necesidad de crear la revista. Las discusiones eran grandes, y si éramos capaces, para qué revista, que bueno, que la aprobaban si había financiación. Estos consiguen la financiación y nace la revista, con muchas dificultades, peleando, pidiendo artículos para que tuviera material el siguiente número. Y hoy pienso que es la revista
una de las 2 o 3 revistas médicas colombianas más sólidas y más importantes del país. Es un fiel seguidor del equipo rojo de la capital, pasión que genéticamente le ha transmitido a sus hijos y a su nieta. Yo soy hijo de un bogotanísimo hincha de Santa Fe. Y yo creo que yo desde que empecé a respirar soy santafereño. Me transformo. Todo lo racional que quiero hacer en mi vida se me pierde el día del partido. Y si voy al estadio, me enloquezco. Y tengo la fortuna de tener 2 hijos que son todavía más santafereños que yo. Qué bueno. Y tengo la mayor fortuna de que esta jovencita que está por allí en una fotografía, una de mis nietas, ya grita gol de Santa Fe. Es una pasión. Y las pasiones pues son irracionales. Y teniendo tanta herencia cultural, nos cuenta acerca de sus gustos gastronómicos. Hay cosas de la comida colombiana que son espectaculares. Me muero por un sancocho trifásico, por ejemplo. La comida llanera tiene unas evocaciones culturales profundas. Un picadillo, una hallaca, un domingo en la tarde o un trozo de cerdo asado son espectaculares. Pero si me quiero sentir ligado al alma, la comida árabe es posiblemente mi favorita. Nacido en la ciudad colonial de Popayán, el Dr. Campos terminó sus estudios de médico en la Universidad Nacional en 1964 y desde sus épocas de estudiante mostró la inclinación por la que iría a hacer su especialidad definitiva. Muy recién graduado viajó a Francia, donde iría a especializarse en medicina interna, gastroenterología y por varios años en endoscopia digestiva. Tuve la fortuna de entrar en gracia a mis colegas franceses, quienes me invitaron a formar parte de la Sociedad Nacional Francesa de Endoscopia y también de Gastroenterología. Fui además cofundador en 1981 del Círculo André Lampin y años más tarde fui su presidente. Todas estas distinciones me llenaron de orgullo porque no era algo usual para un latinoamericano y menos con poca experiencia como la que yo tenía en ese momento. Por su amor a la patria, regresó a Bogotá como profesor de medicina interna de la Universidad Nacional, contribuyendo de esta manera a consolidar la época dorada de esa benemérita institución. Yo hice toda mi carrera docente en el Hospital San Juan de Dios, donde existía un escalafón en el que se ascendía mediante un concurso académico muy riguroso, que incluía pruebas académicas, entrevistas y donde por supuesto se tenía en cuenta la hoja de vida. Ocupé los cargos de instructor asociado, profesor asistente, profesor asociado y finalmente fui profesor titular desde 1998 en la Cátedra de Gastroenterología, año en que me nombraron profesor honorario. En 1999 tuve el honor de ser reconocido como profesor especial de la Facultad de Medicina. Además, entre 1996 y 1998 ocupé el cargo de decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y fui también docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana en el área de gastroenterología desde 1981. Para comienzos de la década de los 70 del siglo XX, en el país ya éramos bastante los médicos que realizábamos procedimientos endoscópicos y en el mundo ya existían varias asociaciones de endoscopia digestiva y se habían celebrado 2 congresos mundiales sobre el tema. Entonces consideramos que era hora de crear en Colombia la Sociedad de Endoscopia Digestiva, que después pasó a llamarse Asociación. Nos reunimos en Bogotá, Vicente Albán, Milton Argüello,
Mario Hurtado Arecio Peñalosa Rosas y mi persona para definir la creación de dicha sociedad. También ayudé en la fundación de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva (CIET). El doctor Campos pertenece a varias asociaciones médicas del país, resaltando entre muchos otros logros el haber sido presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, lo que le permitió ser el secretario general de uno de los congresos mundiales de la especialidad. Fue uno de los fundadores de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva en el año 1971 y presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología entre 1999 y 2001, la cual lo nombró como presidente de su 38º Congreso realizado en la ciudad de Medellín. Además, es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Colombia y en el plano internacional pertenece a varias sociedades médicas, entre otras a la American College of Physicians y la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal. Yo he publicado más de 90 trabajos científicos de temas relacionados con la especialidad y he trabajado en la edición de varios textos de medicina interna, además de varias publicaciones en el área de nutrición con el grupo de la Universidad Nacional. También me interesa mucho el tema de la ética y de la bioética. Es considerado uno de los pioneros de la endoscopia intervencionista y uno de los promotores de la telemedicina, fundando el Centro de Telemedicina de la Universidad Nacional en el año 2000, lo que sirvió como un medio para llegar a las regiones más apartadas del país. Además de excelente científico, el doctor Campos es un gran humanista que siempre ha defendido y trabajado por la transformación socioeconómica del país. Mientras el conocimiento científico sea ciego ante el papel que desempeña en la sociedad y el lugar que ocupa en ella, continuará aportándole al poder medios de opresión y muerte. La conciencia de este papel es necesaria para que fructifiquen sus ventajas y sus posibilidades de liberación. La telesalud aparece hoy en día como ineludible en su complemento de la prestación de los servicios de salud por la inequidad existente y el aumento en nuestra sociedad, especialmente en las regiones rurales y distantes de nuestras capitales, constituyéndose además en un factor de integración de las poblaciones marginadas, diversificadas en el plan étnico, sociocultural y fundamentalmente arraigadas a su medio natural. Además, favorece y facilita la formación continuada del personal de salud distante, corrigiendo así su aislamiento. Yo le agradezco a la academia, a la medicina y en general al gobierno francés por todo lo que me ha aportado en mi vida. Yo fui designado por ellos como caballero de la Orden del Mérito de Francia y como oficial de la Orden de las Palmas Académicas. Esta última es una cofradía fundada por Napoleón Bonaparte en 1808. Yo trato de regresar a Francia por lo menos cada 2 años. Viajo con Miriam, mi esposa. Allá tengo grandes amigos.